y presentaciones con las cuales pues nos podemos dar cuenta de que realmente no existe una especificación clara en la ley acerca de cómo ofrecer y desahogar este tipo de pruebas, lo cual es entendible dado que se trata de avances casi cotidianos en este tipo de tecnologías, los cuales pues claramente hacen evidente o notorio el hecho de que no se pueda existir una regulación expresa o clara al respecto. Antes de continuar, le voy a dar el uso de la voz, maestra María Antonieta. Así ¿Nos da es. explicaciones? Gracias. Muchas gracias. Que sea muy amable por estar aquí esta tarde compartiendo con nosotros sus experiencias en relación a su investigación dentro del doctorado que está cursando. Y pues bueno, antes de iniciar, recordarle a nuestros compañeros y compañeras del Poder Judicial que amablemente se inscribieron a esta conferencia, que tenemos que estar con nuestra cámara encendida y tener nuestro nombre completo. No debemos de escribir en el chat, no es necesario para cuestión de la asistencia, a menos que así lo indique nuestra expositora para la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues como cada conferencia del ciclo de doctorantes, agradecemos a través del Instituto de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura su asistencia. Esta tarde nos acompaña la jueza Cintia Nayeli Sierra Vega, quien abordará el tema que ella ya ha platicado o iniciado a platicar con ustedes, de desahogo especializado de la prueba electrónica como medio para garantizar la tutela judicial efectiva. Antes de presentarla, aunque todos la conocemos, dentro del Poder Judicial, su trayectoria y su participación activa en diferentes áreas, le voy a ceder el uso de la palabra al maestro Miguel Ángel Almaraz Huerta, coordinador de formación judicial y capacitación continua del Instituto de la Judicatura del Estado, quien nos dirigirá un mensaje. Gracias, maestra María Antonieta. Hola, muy buenas tardes, jueza Cintia. Buenas tardes a mis compañeras y mis compañeros de aquí del Poder Judicial. Bienvenidos sean a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias de los doctorantes del Poder Judicial. Hoy, pues, como ya lo ha anunciado la maestra María Antonieta y como ustedes podrán ver, pues nos acompaña la jueza Cintia Nayeli Sierra, quien pues nos hablará sobre el desahogo especializado de la prueba electrónica como medio para garantizar la tutela judicial efectiva. Y ahorita ella nos ha dado un preámbulo, una introducción a lo que será su tema que va a desarrollar en esta conferencia, que el cual, como bien lo ha señalado, forma parte de la investigación que ella está realizando dentro de su estudio de doctorado. Entonces, ya ahí nos sembró ahorita la dudita, vamos a terminar ahorita de que ya entre de lleno ahora sí con el tema y no en estos aspectos tan generales que ahorita tocó. Y pues bueno, sean bienvenidos, agradecemos por parte del Instituto de la Judicatura, por parte de nuestro director general del Instituto de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya. Le damos la más cordial de la bienvenida, jueza, también a ustedes, compañeras y compañeros. Y pues bueno, adelante, maestra Toñita, si hay que a dar algún otro anuncio o hacer señalar la síntesis de la jueza, le doy el uso Claro. de la voz. Sean todos bienvenidos. Muy amable, maestro Miguel Almaraz. Bueno, pues vamos a conocer un poquito de la semblanza curricular de la trayectoria de nuestra invitada esta tarde. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, egresando en el año 2006. Cuenta con maestría en Derecho Mercantil con énfasis en procedimiento oral por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Doctorante en el programa de doctorado con énfasis en Derecho Procesal en la misma casa de estudios, cursando actualmente el tercer semestre en curso. Experiencia profesional en la carrera judicial dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde inició como meritorio en el Juzgado Quinto Civil del Primer Distrito Judicial del Estado en el año 2003, ascendiendo por las diversas plazas de la carrera judicial, como son escribiente de sala, asistente jurídico, secretario menor y secretario de primera instancia, hasta ser designada juez segundo de juicio civil oral en el primer distrito judicial del Estado. Esto por acuerdo tomado en el Pleno del Honorable Consejo de la Judicatura del Estado en el mes de diciembre del año 2019.
Forma parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura, impartiendo diversos cursos en los temas de derecho civil, técnicas para el manejo de audiencias orales, medios de apremio, gestión civil, entre muchos otros temas más. Además, colaboradora en infinidad de actividades del Instituto de la Judicatura. De manera externa, también ha participado en cursos y conferencias, entre otras, videoconferencia dentro del ciclo de conferencias virtuales organizadas por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León acerca del tema de la responsabilidad civil, parte general, así como diversos cursos sobre arrendamiento inmobiliario, seminario de juicio civil oral para el Centro de Estudios de Actualización Jurídica, entre otros más. Y pues bueno, agradecemos infinitamente que esta tarde haya aceptado la invitación para colaborar dentro del ciclo de conferencias de los doctorantes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Bienvenida, jueza Cintia Nayeli Sierra Vega. Muchísimas gracias, maestra Leija, maestro. Muchas gracias por la invitación y les reitero también por habernos acompañado en esta tarde. Y muchísimas gracias también por la oportunidad de pues compartirles este tema que en lo personal pues es un tema que me ha llamado la atención y llamado a hacer una investigación profunda sobre esta línea de desarrollo dentro de los procedimientos judiciales, porque pues considero que en la práctica se ha observado un poquito de problemática, sobre todo, como les comentaba hace un momento acerca del tema a tratar, se centra en la prueba electrónica. La prueba electrónica en general, vemos que cada día hay cada vez distintos medios de prueba de los cuales se nos allegan en los procedimientos. Entonces, esto es lo que me ha llamado a mí a determinar una línea de investigación en la cual podamos encontrar y determinar, si no un método específico, sí parámetros que nos ayuden como tanto a las autoridades jurisdiccionales como incluso a las mismas partes litigantes y operadores jurídicos en general, para delimitar la forma más adecuada de ofrecer y desahogar las pruebas en juicio. Les comentaba que día a día hay avances cada vez más novedosos y tecnológicos, y por eso no nos podemos quedar atrás. Incluso también en los últimos 2-3 años, como lo saben, se han dado también bastantes avances en cuestión de tecnología, incluso dentro de la misma función de impartición de justicia. Vemos los juicios a distancia, vemos cada vez que nos apoyamos mucho en las nuevas tecnologías de la información para llevar a cabo todos los procesos que se tramitan ante estos tribunales, y porque esto no va a ser también aplicado y extensivo a las pruebas que se ofrecen y desahogan. Como les comentaba, este nuevo paradigma en cuanto a los avances tecnológicos que cada día se ven más, pues sí, podemos ver que existen beneficios en general, no solo como lo menciono aquí en la presentación, en el ámbito de comercio electrónico, que nos centramos mucho en esta área porque es, creo yo, donde se materializa y se encuentra de manera más clara y física estos avances tecnológicos. Anteriormente no se podía pensar de llevar a cabo un contrato a distancia, incluso con expresar nuestra voluntad para obligarnos en ciertos términos a distancia. Ahora ya es muy común que lo hagamos, no solo en plataformas especializadas que de esto tratan, donde incluso se alude a firmas de carácter electrónico, sino incluso en plataformas un poco más informales, como incluso algunas aplicaciones de mensajería instantánea donde hacemos algunos planteamientos y manifestamos cierta conformidad con algunos acuerdos. En el día a día, como saben, ahorita incluso te puedes meter a Facebook y llevar a cabo operaciones comerciales a virtud de puro mensaje. Entonces, haces incluso a veces también el pago, transferencia electrónica, todo es electrónico. Entonces, ¿dónde queda la seguridad jurídica que tenemos o estamos llamados a dotar a estas operaciones que se llevan a cabo a través de estos medios? Como lo menciono aquí, la principal desventaja es esa, que dado que están avanzando constantemente todos estos nuevos métodos y todas estas nuevas tecnologías, ¿cómo como autoridades podemos garantizar el debido cumplimiento y respeto y protección a este derecho de seguridad y certeza jurídica que debemos y estamos llamados a observar en todos los asuntos que se nos pone a nuestra consideración?
Otra cuestión también a tener en cuenta de lo que comentaba yo en relación a estas pruebas es el hecho de que en la actualidad existen una falta de claridad expresa en la ley. Este es el principal problema o problemática que yo comentaba hace unos momentos. Esto se debe también a lo que decíamos de que es imposible que conforme vaya saliendo una nueva tecnología se vaya a regular y plasmar en la ley inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como autoridades? Decimos, esta falta de claridad impacta directamente en el derecho humano de acceso a la justicia de quienes acuden ante un tribunal para demandar una controversia que surge, aquí menciono un acto de comercio electrónico, pero puede ser en infinidad de casos o supuestos, no solo actos de comercio, sino en cualquier tipo de procedimiento en el que se considere por una de las partes que hay un medio de prueba que le va a beneficiar, pero que este medio de prueba pues está reflejado, está constituido por un elemento medio tecnológico, electrónico o producto de la ciencia. Entonces, es aquí donde cómo podemos garantizar el desahogo adecuado por parte de la autoridad para poder llegar a atribuirle un valor probatorio que realmente garantice este derecho de protección del acceso a la justicia, porque no basta con que solo se allegue una representación escrita, que es lo que suele suceder mucho en la práctica. Por ejemplo, un correo electrónico, ¿cómo es lo que se allega en los procedimientos? La impresión física escrita de este correo electrónico. Pero como podemos darnos cuenta al analizar más a fondo este tipo de medios de prueba o este tipo de mensajes, de datos que constituyen los correos electrónicos, en sí la prueba no es la representación física. El mensaje realmente y por ende el que pudiera llegar a tener una validez es el que se encuentra contenido ya sea dentro del servidor que está en la computadora de donde se redactó y elaboró y envió, o en su caso recibió el mensaje en la tablet o en el dispositivo móvil donde ahí se elaboró, redactó y visualizó. Entonces vemos que tenemos que cambiar nuestra perspectiva también, empezar a comprender más allá este tipo o naturaleza de pruebas para que podamos en los procedimientos que se nos ponen a nuestra consideración, poder garantizar que vamos a valorar conforme a derecho, sí, pero de la manera más oportuna y más adecuada atendiendo a la naturaleza de la prueba. Por eso lo menciono aquí. Vemos estas deficiencias de la legislación no como una oportunidad para legislar más, no, sino vemos estas deficiencias como una oportunidad también para analizar con base y con perspectiva de alguna teoría que se pueda aplicar al derecho procesal para llegar al convencimiento de qué método interpretativo es el más adecuado que podamos dar. Creo que todos ya sabemos que a raíz de la reforma constitucional del 2011 hubo un cambio de paradigma en cómo se debe aplicar el derecho por parte de la autoridad. Anteriormente veníamos de una perspectiva bastante positivista en la que se buscaba y se privilegiaba la interpretación literal de la ley. Perdón. Pero a raíz de esta reforma constitucional se impone la obligación no solo a la autoridad federal, sino incluso a todas las autoridades locales en nuestro ámbito de competencias para interpretar la ley con base en principios superiores. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos que verificar que nuestras leyes locales que nosotros aplicamos vayan acorde y no contravengan alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o incluso de convenios de carácter internacional que haya celebrado nuestro país. Esto para garantizar ¿qué es lo que buscamos garantizar? Un fin último del derecho. Este fin último del derecho en un ámbito muy teórico, que también es algo que abordo en mi investigación, ha sido tratado de explicar por muchos doctrinarios, por muchos especialistas, muchas personas muy estudiosas del derecho, como una medida para poder establecer que todos estemos en un mismo sentido o en una misma orientación de cómo debemos entender el derecho. Y obviamente esto está condicionado y se puede condicionar
que por nuestra nacionalidad, por nuestra ideología también política, por nuestros principios constitucionales originarios. Cada país, cada entidad en el mundo tiene una visión diferente de cómo debe desarrollarse su vida pública dentro de su país. Entonces, es por eso que nosotros aquí establecemos como principios rectores de la interpretación del derecho nuestra propia Constitución, porque es ahí donde están establecidos cuáles son los principios que como mexicanos desde hace muchos años ya nos pusimos de acuerdo en cómo se va a dirigir la vida pública de nuestro país. Entonces, esos principios nos sirven para que en las demás leyes secundarias o locales, pues siempre las tengamos presentes para entender de esa manera nuestra legislación vigente o escrita. Entonces, partiendo de esta idea, precisamente es que vamos a nosotros a continuar con un planteamiento que va de la mano con lo que en la práctica llamamos la tutela judicial efectiva, que en el caso particular la definimos o la entendemos, esta tutela judicial efectiva, como en parte lo que mencionábamos, dice, consiste en la garantía o preservación de los fines del derecho otorgados por el propio derecho. Esto es lo que le comentaba hace un momento, o sea, vamos a garantizar o buscar preservar que las leyes, como ya están escritas ahorita, cumplan esa finalidad que el mismo derecho mexicano le impone a través de su constitución y los convenios internacionales que ha celebrado nuestro país. Ahí vemos, por ejemplo, que una explicación un poco más amplia la encontramos, nos la da el doctor Juan Ángel Salinas Garza en su libro que se llama Tutela Judicial Efectiva. Precisamente, él nos dice, esa tutela judicial efectiva es un mecanismo propio de la norma jurídica, o más bien, antes que ser un derecho fundamental de acceso a la justicia para el ser humano, que también es un aspecto que cubre dicha tutela, representa la culminación de los medios proporcionados por el derecho para que su voluntad sea cumplida, pues solo tutelando que se respete la voluntad de la ley y del sistema normativo como objeto directo, se logra que el particular titular del derecho acceda a la justicia de forma que forma parte de la tutela judicial efectiva, pero en un sentido lato. O sea, es lo mismo que estamos hablando. Hay que garantizar que todas nuestras leyes escritas cumplan este fin último que por lo regular está plasmado en nuestra Constitución. Y con base en esto, entonces, buscar que la ley que ahorita existe, aun y cuando en apariencia pueda ser deficiente, porque como les digo, el caso particular de las pruebas electrónicas que hemos estado comentando, pues se pudiera considerar entonces que, que realmente no cumplirían un fin para poder garantizar un adecuado desahogo de estas pruebas, pero que en la realidad, si nos vamos a atender ese fin último que ya está contenido en nuestra Constitución, vamos a ver que sí hay formas de establecer o encuadrar estas pruebas electrónicas dentro de un marco legal que ya existe. Para poder comprender lo anterior, primero tenemos que entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de la prueba electrónica. Un concepto que se ha manejado mucho en la práctica se le denomina como un conjunto de impulsos electrónicos que recaen en un soporte de computadora o un dispositivo de naturaleza equivalente, llámese tablets o dispositivos móviles, y que permiten su traducción natural a través de una pantalla o una impresora. Lo que les comentaba ahorita, por ejemplo, el correo electrónico, la prueba electrónica en sí no es la impresión del correo, sino el mensaje que consta dentro de una computadora o un dispositivo de naturaleza similar y en la que podemos apreciar el contenido de ese mensaje. Una factura electrónica, por ejemplo, sabemos que la representación legal en papel tiene ciertos efectos que lo vamos a comentar ahorita en un momento más, pero realmente la eficacia o la validación de esa factura electrónica, ¿cuál es? La cadena de valores y de archivos alfanuméricos que se encuentra en la parte inferior y que corresponde a datos de carácter electrónico que pueden ser validados dentro de una plataforma especializada para tal efecto, como en el particular de una factura electrónica, la brinda el SAT, por ejemplo, la plataforma para que nosotros validemos la autenticidad de esa factura.
Entonces vemos que la prueba electrónica está constituida no solamente por la representación en papel, sino por este elemento detrás que trae, que es de carácter electrónico, porque se requiere de la validación en sí para garantizar su autenticidad. Ahora bien, una característica fundamental de las pruebas electrónicas es su proceso de confección, en donde toma gran relevancia la llamada criptografía. Esta es una ciencia encargada del estudio de la codificación y ocultamiento de la información con el fin de que ninguna persona, salvo el propietario o el titular o aquel que haya sido autorizado, puedan decodificarla mediante el uso de una clave que únicamente ellos conocen. Aquí entra todo lo concerniente a contraseñas, los NIPs en las tarjetas de crédito o en las tarjetas bancarias. Aquí entra también el aspecto que comentábamos ahorita de las firmas electrónicas, porque no dejan de ser una codificación, un código que está oculto atrás de estos signos visibles en la parte impresa de la factura, que luego solamente pueden ser decodificados o validados a través del uso de una clave con la que se conoce, y esta clave normalmente en ciertos documentos es visible y está disponible para el público en general, pero en otros casos es de carácter privada, como en las contraseñas de correos electrónicos, en los NIPs de tarjetas o de cuentas bancarias. Entonces vemos que aquí toma relevancia esta ciencia que es de carácter científico y que por lo tanto también pues pone un poco en evidencia que se requeriría en apariencia de conocimiento especializado para llegar a un momento dado a validar una prueba de esta naturaleza. Creemos siempre que por ser una prueba electrónica ya indispensablemente tienen que ir de la mano con las pruebas periciales, que es cuando intervienen expertos que van a analizar todos los elementos que hay detrás de esta prueba para llegar a una conclusión de si la misma es auténtica o no auténtica. Sin embargo, esto en la práctica vemos que no es necesariamente indispensable para que alcance este valor probatorio la prueba. Como ya les había comentado, hay manera de interpretar ciertas normas legales que ya existen para aplicarlas a ciertas clases de pruebas electrónicas, no todas, para verificar si se puede en todo caso hacer una interpretación de esta naturaleza para garantizar la tutela judicial efectiva y por ende atender a esta prueba en su justa dimensión como una prueba electrónica y ver la manera de lograr confeccionar o otorgarle el valor probatorio que le correspondería. Para esto es bien importante saber qué tipo de categorías de pruebas electrónicas nos podemos encontrar en la práctica. Creo que esta es una circunstancia fundamental y es gran parte en lo que estoy enfocando mi investigación. Evidentemente estoy aún a la mitad del camino. Pueden surgir en la práctica más elementos o hechos que advierta que pudiéramos ayudarnos a llevar a cabo una categorización mucho más específica. Sin embargo, hasta este momento yo encuentro estas 4 grandes categorías de prueba electrónica en la práctica que pues he llegado a este convencimiento con base no solo en la experiencia, sino también en la documentación actual, no solo de los criterios que han emitido los tribunales federales del país, sino también un poco de doctrina que hay al respecto. Entonces vemos que en una primera categoría yo me refiero a documentos electrónicos, los cuales obviamente ya han sido abordados por otros autores, incluso colegas del mismo ramo jurisdiccional, y en los que encuadro aquellos documentos cuya representación en papel sí pudiese ser equiparada a un documento de esta naturaleza, es decir, de una prueba instrumental. ¿Por qué? Ya porque constan de o contienen una firma electrónica que, como sabemos, puede ser validada porque hay empresas certificadoras, como lo establece o lo regula nuestro Código de Comercio. Recordemos que la firma electrónica avanzada es a la que nos referimos cuando aludimos a aquella que se utiliza para las operaciones de carácter fiscal, que es la regulada por el SAT. Pero hay otro tipo de firma electrónica que no es la avanzada y que puede ser utilizada por cualquier particular y está regulada en el Código de Comercio. Ahí existen disposiciones que hablan de esta firma electrónica
y hablan de que debe existir entidades certificadoras, pero estas entidades certificadoras pueden ser privadas, particulares. ¿Qué es lo que se requiere? Que cumplan ciertos requisitos para ser autorizadas para certificar estas firmas electrónicas y que por lo tanto en la práctica, cuando se emplee este tipo de rúbricas, pues se pueda acceder a una validación eficaz de manera que pueda convalidarse inmediatamente, así como sucede con la del SAT, que en la propia página del SAT se puede llevar a cabo una validación de la firma electrónica avanzada. Ahora, aquí también encuadramos otro tipo de documentos, los cuales refiero en un apartado que contienen un código QR. Todos sabemos, este código QR se refiere a un conglomerado de signos que son imágenes digitalizadas, las cuales tienen un orden específico y especial que una vez que se proceden a escanear o a validar, estas denotan una verificación, es decir, pueden llegar a convalidar también el contenido del documento. Los encontramos presentes en algunas, por ejemplo, facturas de servicios públicos como el agua, el gas, la luz. Las hemos encontrado en la práctica y por eso debemos de atender también a esta o a este rasgo particular o característico como un método también de validación o autenticación del documento. Evidentemente, siempre y cuando sí se pueda llevar a cabo la validación a través del escaneo o la digitalización del código respectivo. Y también aquí nos referimos a otro tipo de aspectos similares a las firmas electrónicas o al código QR, que por ejemplo nosotros aquí en el Poder Judicial tenemos una especie de firmas electrónicas que pueden ser validadas y no son necesariamente o no eran necesariamente hasta hace unos años correspondientes a las firmas que impone el SAT como firma electrónica avanzada, sino que eran firmas o rúbricas que nuestro propio departamento de informática validaba y realizaba la codificación para efecto de encriptarlas y tener ahí los rasgos característicos de cada firma dependiendo de cada funcionario y que pudiera validarlos. Vemos también, por ejemplo, en algunos apartados donde se puede consultar nuestros recibos de pago de nóminas o las cartas también que van dirigidas para lo de constancias laborales. Viene un apartado en donde dice para validación establecer este código y seguir esta liga. Bueno, eso también corresponde a un sistema, un método similar a las firmas electrónicas o el código QR que nos ayudan a distinguir este tipo de documentos. La clave está en que la sola impresión del documento nos brindaría los elementos necesarios para nosotros validar la autenticidad o no de este instrumento. Y obviamente todo esto con la correspondiente aclaración de que sigue expedito el derecho de impugnar la de la contraparte, es decir, objetar en un momento dado su alteración, su falsedad, lo cual ya será sujeto de ponderación y análisis en el procedimiento respectivo. Pero entonces, en esta primera categoría, resumiendo, nos referimos a cualquier documento cuya impresión en papel baste y brinde los elementos suficientes para hacer la validación de su autenticidad. Ahora pasamos a la segunda categoría. Aquí nos referimos a los mensajes de datos. Los mensajes de datos comprenden, por ejemplo, los correos electrónicos, los mensajes instantáneos en las aplicaciones como WhatsApp, como Messenger, como los mismos mensajería entre móviles celulares e inclusive también aquellos mensajes que están en las redes sociales, cuando son de texto exclusivamente, ¿verdad? Entonces, esta categoría se refiere en sí a los datos almacenados en ciertas aplicaciones y que corresponden a comunicaciones entre un emisor y un receptor. Siempre va a tener que haber estos dos elementos, el emisor, el receptor, y el medio en el cual se está transmitiendo este mensaje corresponde a un medio electrónico, tecnológico. Es ahí donde está su característica de prueba electrónica. Los mensajes de datos tienen una regulación en el Código de Comercio. Ahí se alude a este tipo de pruebas o de prueba electrónica
y se establece una serie de parámetros en relación a la cuestión de cómo se da esta interacción entre el emisor y el receptor y cómo podríamos nosotros llegar al convencimiento de que estamos frente a un mensaje de datos que pudiera ser valorado de forma con valor probatorio o eficacia probatoria plena. Sin embargo, el aspecto aquí fundamental es esta plataforma electrónica que es en donde se desarrolla esta correspondencia. Entonces, para poder estar en oportunidad de verificar y autentificar o valorar adecuadamente este tipo de pruebas, creo que las partes, así como las autoridades, debemos de tener en consideración lo que comentábamos hace un momento acerca de que la prueba precisa del mensaje de datos es en sí el archivo o el apartado en donde consta ese mensaje, donde fue recepcionado o enviado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la prueba electrónica propiamente está constituida por el correo o por el mensaje que está dentro del aparato dispositivo electrónico. Es algo muy complicado, sobre todo, por ejemplo, en materia civil y mercantil, incluso familiar, y cualquier otra de derecho de naturaleza privada, porque estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el ámbito del derecho público, particularmente en la materia penal, donde se habla de cadena de custodia y donde, por ejemplo, para recabar o para analizar ciertos dispositivos y ciertos mensajes, se confisca a lo mejor un medio, un teléfono móvil, por ejemplo, y se pone a disposición de las autoridades para que se analicen y ponderen los mensajes que en el mismo se puedan encontrar. Pero esta circunstancia pues es difícil en un procedimiento de derecho privado donde cada parte tiene la carga de ofrecer y desahogar las pruebas. ¿Por qué? Porque aun y cuando se me allegara a mí como medio probatorio el propio dispositivo donde consta estos mensajes, es decir, donde se aporte, pues no va a haber propiamente una cadena de custodia efectiva o eficiente, debido a que es la propia parte interesada quien lo allega. Entonces, no existe una certeza de parte de la autoridad de que antes de allegarse al procedimiento, pues no fue manipulado, no tuvo alguna especie de intromisión de externos, incluso especialistas en la materia, que pudieran llegar a manipular y alterar la información ahí contenida. Entonces, a raíz de este planteamiento, creo que esta categoría es de las más complejas para integrar en el proceso. Como les comentaba, en el caso de los correos electrónicos, por ejemplo, no basta la sola impresión, porque para nosotros esa impresión se va a equiparar en el ámbito de la regulación existente a una copia fotostática de otro documento. Es decir, para nosotros sería una copia del correo. Y por lo tanto, como copia que es, pues no podría alcanzar el valor probatorio pleno. Entonces, ¿qué se requiere? Bueno, aquí habría varias opciones que pudieran existir en la práctica, como por ejemplo, vincular esta prueba con una prueba pericial aquí sí en el área de informática para que los expertos analicen, en este caso, los dispositivos donde están contenidos estos mensajes para verificar y validar si la representación en papel que fue llegada efectivamente concuerda con el mensaje original o auténtico que fue remitido o enviado dentro de la plataforma correspondiente. Otra cuestión también importante a considerar es que para el caso de que se integre esta prueba, es evidente que se debe de dar el acceso a los peritos a los dispositivos donde se encuentran estos mensajes. Entonces también se suele en la práctica proponer que se plantee la oportunidad de llevar a cabo una inspección dentro de estos dispositivos electrónicos, los cuales deben de ser obviamente pues ofrecidos y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional por la parte interesada para que los peritos tengan acceso a los mismos y además también para que la autoridad nosotros también tengamos acceso a la prueba fehaciente, que realmente no es la impresión en papel, sino, como lo hemos dicho e insistido, es en sí el archivo que se encuentra contenido en ese dispositivo electrónico. Ahora, puede darse en la práctica que existiendo buena fe procesal, se pueda perfeccionar este tipo de pruebas mediante otros medios de prueba ya existentes y regulados en el procedimiento, como cuáles, por ejemplo,
el reconocimiento judicial, que se equipara a una confesional a cargo de la contraparte, es decir, concatenado con la impresión en papel de un mensaje de texto o de datos, como nos referimos aquí, se puede vincular a una prueba confesional para obtener de la persona la confesión respecto a ser el titular del correo electrónico de donde se advierte que viene el mensaje, respecto a que envió el mensaje en tal fecha y tal momento y tal día, y respecto a que el contenido de ese mensaje efectivamente es y procede de su autoría. Entonces, esto en un escenario idílico, ¿verdad? En el que, pues, partiendo de la buena fe procesal, pues sí, la parte brinde este reconocimiento y quede entonces perfeccionada esta prueba de esa manera. Pero, ¿qué pasa si no lo hace? Como en la práctica suele suceder, tratándose de las pruebas confesionales, pues normalmente suelen responder en negativas a muchas de las preguntas que son formuladas por los contrarios. Y por eso, en el caso particular de este tipo de pruebas, pues hay que también buscar y ver las otras maneras más creativas también de lograr llegar al convencimiento. Por eso es que se establece en el caso concreto de que, bueno, a lo mejor no necesariamente con una prueba pericial, pero qué tal si yo ofrezco como prueba, pues una inspección al dispositivo electrónico en el que se encuentra el mensaje para que pues sea cotejado. Y también aquí partimos de la idea de que como están avanzando cada vez más y incluso el correo electrónico ya tiene muchos años presente en nuestra actividad diaria, incluso del día a día. Entonces, creo que con esta presencia casi cotidiana va a llegar a un punto en el que el conocer la tecnología que está detrás de estos mensajes debe de llegar a considerarse como un conocimiento básico o esencial de la autoridad jurisdiccional. Es decir, la mayoría de nosotros sabemos pues que los correos electrónicos están configurados de cierta manera, que traen un título, que siempre traen la hora y la fecha de remisión, que siempre, incluso cuando hacemos reenvíos, aparece de quién vienen, de quién proceden. Estos son conocimientos básicos de aspectos tecnológicos que van permeando en nuestro conocimiento general y que por lo tanto el juez también puede valerse de esos conocimientos técnicos, que aun y cuando son técnicos, pues no son tan desconocidos o tan complejos de entender y comprender y por ende de aplicar al momento de valorar una prueba de esta naturaleza. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, cuando se ofrece la prueba de la inspección al dispositivo, yo como autoridad yo puedo ver el mensaje de datos, el correo, lo que sea, y puedo advertir rasgos que pudieran generarme a mi convicción de que sí estoy en presencia de un correo electrónico auténtico. En cambio, sí también puedo advertir si hay elementos que puedan a mí generarme dudas acerca de la autenticidad del mismo. Como por ejemplo, les comento, ya me pasó en una ocasión que así se hizo, se ofreció una inspección sobre ciertos correos electrónicos, pero ¿qué sucedió cuando la llevamos a cabo? Las partes en este caso el abogado, por hacerlo más práctico y por hacerlo más rápido, reenvió todos los correos que quería que se inspeccionaran a su correo personal. Entonces, cuando nosotros los vamos a inspeccionar, inspeccionamos en el correo, pero de la persona del abogado, no del receptor. ¿Qué quiere decir aquí? Que ya hubo un movimiento de donde se encontraba el mensaje original hacia donde se encontraba cuando llevamos a cabo la inspección. ¿Qué genera esto? Como todos saben, al momento de dar reenviar a un correo electrónico, por ejemplo, si bien aparece toda esta información que les comento que son datos técnicos, lo cierto es que también deben darse cuenta, son factibles de manipular y mover, porque ya una vez que le damos reenviar, se convierte en un mensaje nuevo que yo estoy elaborando y confeccionando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo manipular toda esa información, yo le puedo cambiar, le puedo poner otro correo, le puedo mover la hora, incluso borrar ciertos apartados. Entonces, es ahí donde ya no se genera esta certeza. Todo esto son cuestiones que nosotros en la práctica sabemos. Ya sabemos que cuando reenviamos un correo, que podemos ahí moverle, manipular y confeccionarlo de manera que quede como nosotros lo queremos para el reenvío. Pero entonces estos conocimientos, por eso les comento que considero que pueden llegar a ser generales y el juez los tiene que tomar en consideración al momento de llegar a valorar un tipo de prueba de esta naturaleza en el procedimiento.
Paso con la siguiente categoría, que me refiero a los archivos multimedia. Vamos a hablar de los archivos multimedia. Aquí entraría todo lo que es fotografías digitales, videos, archivos interactivos. Como sabemos anteriormente, las fotografías pues se imprimían en un papel especial, tenían un proceso de revelado que era muy mecánico, muy tradicional y que a raíz de este pues generaba mucha convicción en cuanto a la autenticidad de las fotografías. Sin embargo, en la actualidad, como la mayoría, si no es que el 100% de las fotografías ya son de naturaleza digital, pues esto genera también como que cierta incertidumbre acerca no solo de la fecha en que fue tomada o adquirida la fotografía, sino de su propia autenticidad, dado que de manera digital cada vez existen más y más herramientas tecnológicas que nos ayudan para modificar las fotografías, que si bien están pensadas de generar cambios positivos, sin embargo no dejan de generar también cierta incertidumbre acerca de la posibilidad de que hayan sido alteradas las imágenes fotográficas. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de archivos multimedia, para poder lograr una debida ponderación en el juicio, es importante que se aporte la información tecnológica que está detrás, lo que solemos conocer como información o metadatos. Esta información revela no solo la fecha en que fue tomada la imagen, sino también revela si ha tenido o sufrido alteraciones. Para acceder a este tipo de información que es de carácter más técnico, evidentemente, pues podría pensarse que en un inicio sí se requiere de conocimientos especiales. Sin embargo, ya visto en la práctica que me ha tocado conocer de casos de dictámenes periciales donde se analizan o ponderan los datos o metadatos, hay una fórmula, hay una especie de formulita de pasos a seguir con base en los cuales se puede verificar la información o metadatos de todos y cada uno de los archivos digitales. Entonces, en la medida en que nosotros nos familiaricemos más con este proceso, pues pudiera llegar a ser aplicado incluso por nosotros como autoridades para efecto de validar en su caso si la imagen, el archivo, siempre y cuando haya sido también aportado de manera original. ¿Qué quiero decir? Que, o sea, que debe estar el archivo sin alterar o sin transmitir de un lugar a otro. Por ejemplo, si se tomó con base en un dispositivo electrónico móvil, un celular, bueno, la tarjeta de memoria de ese celular contiene el archivo original de la fotografía. En cambio, cuando esa fotografía o imagen fotográfica ya ha sido transmitida, no solo a lo mejor a una plataforma para descargarla en una computadora y puesta en una carpeta, o a lo mejor transmitida vía mensaje a diverso usuario, ya vemos que también se da esta situación de la retransmisión del archivo. Entonces, ahí no podríamos tener 100% seguridad de que vamos a poder tener el acceso directo a toda esta información que comentamos, que es la que revela todo el origen de creación. O sea, los metadatos se refieren a los datos de creación de un archivo digital o electrónico. Entonces, esto aplica tanto para fotografías como para videos, como incluso para los archivos interactivos. Aquí en archivos interactivos yo me refiero, por ejemplo, a veces archivos que están hechos ya sea a base de, por ejemplo, presentaciones de PowerPoint o alguna otra aplicación que sirva para unir texto, video, fotos y hacer incluso también vínculos interactivos para ir a otras bases de datos, etcétera. Entonces, me refiero a ese tipo de documentos o archivos que contienen todo este tipo de, de parámetros de donde se ve la interacción con otras, a su vez con otras, no solo plataformas, sino con otros mismos archivos, ya sea de fotografía, video o dentro del mismo apartado, para cómo dirigirte a otro segmento del mismo documento, del mismo archivo. Entonces, en este caso, lo ideal es aportarlos en el formato original desde el aparato dispositivo donde fueron creados, configurados u originados, porque solo de esa manera podríamos garantizar que una vez que se hagan los pasos a seguir necesarios para acceder a la información de creación de ese archivo, se pueda advertir la imagen original y sin modificación y sin alteración alguna. Ahora bien, en la última categoría nos referimos a los registros electrónicos. De estos registros electrónicos
en los últimos años se han desarrollado mucho y se han identificado también ya por las autoridades, incluso federales, que hay muchos criterios que se aluden a registros electrónicos y por lo general suele referirse a vínculos a páginas de Internet. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la práctica sucede que ofrecen como prueba en ciertos casos que me ha tocado conocer, no sé, la información acerca de los salarios mínimos vigentes en tal año, en tal estado. Y para consultarlo ofrezco este vínculo de la página de Internet que redirecciona a una página a lo mejor de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en donde está precisamente contenida la información que se quiere aportar como prueba. Entonces, realmente este es un registro electrónico en la medida de que se ofrece como prueba y se trata de una información que ya está contenida dentro de la red de Internet. Se quiere traer a juicio solamente a través de un vínculo hacia donde nos va a direccionar hacia donde está esa información contenida. ¿Qué ha sucedido en los últimos 2, 3 años? Que, por ejemplo, se ha trasladado ya no solo información contenida propiamente en Internet, sino otro tipo de registros y documentos como lo son, por ejemplo, copias certificadas de cierta carpeta, archivos que están contenidos en lo que conocemos como nubes, que son unos apartaditos que cada quien tenemos en nuestras plataformas identificadas como parte de nuestro usuario personal e individual y en donde podemos guardar cierta información como lo es fotografías, como lo son archivos digitales de video, etcétera, o alguna otra información. Entonces también me ha sucedido en la práctica que se ofrece este tipo de pruebas. Por ejemplo, me dicen, se van a ofrecer 30 fotografías digitales, las cuales pueden ser consultadas en el siguiente vínculo y que se trata de un vínculo que nos manda a una especie de nube de Microsoft que obviamente está identificado con el usuario de quien lo ofrece y ahí están visibles porque ahí están guardadas estas imágenes. Entonces, esto también pudiera ser un registro electrónico. Obviamente ya dependería de la naturaleza de cada información, el valor que va a adquirir. ¿Por qué? Porque como sabemos, cuando se trata de información que está contenida en Internet, siempre y cuando se trate de una página que es en teoría vigilada y alimentada por una dependencia pública, como es cualquier dependencia de gobierno, entonces suelen tener mayor eficacia convictiva, o sea, mayor probabilidad de convencimiento de que lo que está ahí realmente es cierto. En cambio, si es una página pues creada por un particular para un fin específico de acomodar ciertas fotos para ofrecerlas como prueba, pues no podríamos tener la misma certeza. Igualmente también si se trata de una página que es elaborada por un particular o por una empresa, a lo mejor ahí únicamente podrían llegar a tener el alcance de meros indicios, sin perjuicio de que pues también, como lo hemos venido platicando, se puedan perfeccionar con otros medios de prueba, como confesionales, testimoniales, etcétera, etcétera. Pero en general nos referimos entonces aquí a los registros electrónicos, vínculos a páginas de Internet. También, por ejemplo, últimamente me ha tocado apreciar que se ha ofrecido como a modo de registro electrónico con un vínculo, copias certificadas de ciertas actuaciones, ya sea dentro de los mismos aquí tribunales o en particular también de, por ejemplo, la fiscalía de ciertas carpetas de investigación, las ofrecen y me dan un vínculo, le da uno clic y se abre el archivo. Entonces, ¿qué sucede? Que se trata así de una información que está en Internet, pero dentro de la plataforma de la propia fiscalía y por lo tanto, pues llega a tener un valor como similar al que comentábamos de la información de los salarios mínimos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un hecho notorio esta publicidad que tiene esta página de la fiscalía y sobre todo en brindar pues lo correspondiente a lo de las copias. Entonces, estas son las 4 categorías que hasta este momento yo he desglosado y en las que he encuadrado los tipos de prueba que se suelen ofrecer en la práctica. En la medida que identifiquemos la categoría específica es donde vamos a identificar cuáles son los requerimientos y necesidades para poder de que la prueba alcance este valor probatorio pleno.
Hablábamos también de la insuficiencia en la regulación legal, pero en el caso concreto, como ya lo mencionamos, tomando en consideración el fin de la tutela judicial efectiva, podemos interpretar las disposiciones que ya existen. Solo para referencia, aquí menciono que, por ejemplo, en nuestra legislación actual, en el aspecto sustantivo, se reconoce ya la contratación por medios electrónicos, es decir, que ya se reconoce, al menos en el derecho sustantivo, en el derecho civil, tanto en el Código Civil Federal como en el correlativo del Estado, e imagino que diversos de los estados de la República, que el consentimiento se puede otorgar por cualquier medio electrónico, óptico o cualquier otra tecnología. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, en la medida que ya está reconocido, aceptado, pero pues no me dice en qué medio específico, qué eficacia va a tener, solamente establecen de que pues también se puede dar por estos medios. El Código de Comercio, por ejemplo, regula lo concerniente a los mensajes de datos que ya mencionábamos. Ahí establece la regulación en cuanto a cuáles son las características que deben de reunir, habla acerca del emisor, el receptor, habla acerca también de los parámetros conforme a los cuales podemos nosotros considerar que un mensaje de texto realmente proviene de quien se dice que es el emisor, para cómo autentificarlos, etcétera, etcétera. También en la codificación fiscal de la Federación regula lo relativo a las facturas electrónicas, así como ciertos aspectos de la firma electrónica avanzada. Vemos que ya desde hace unos cuantos años, pues ya se establecía en el Código Fiscal todos los requisitos de las facturas electrónicas y entre ellas, pues la firma electrónica avanzada, que es la que tiene que constar dentro de la misma y que esta es la que es susceptible de ser validada o autenticada precisamente en las propias plataformas del SAT. Entonces, está ya regulado esto al respecto. Igualmente también existe una ley en la materia de la ley de firma electrónica avanzada, que como vemos regula no solo el uso, sino también la expedición de los certificados digitales a las personas físicas, y esta ley también tiene el propósito de homologar la firma electrónica avanzada con disposiciones que se refieren a ella previstas en otros ordenamientos legales, como lo es el Código Fiscal de la Federación. Respecto al valor probatorio, o más bien respecto a la forma de desahogar y ofrecer y desahogar las pruebas, al menos yo solamente advertí en el Código de Procedimientos del Estado que sí se establece forma clara y expresa que son, no solo que son admisibles, sino que se establece que se deben de aportar suministrando al tribunal los medios tecnológicos. O sea, nada más dice sí de forma genérica, se deberá suministrar a la autoridad jurisdiccional los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros o reproducirse las imágenes, los datos, los sonidos y en general las figuras que contengan los mismos, y que en el caso de los registros electrónicos, la parte oferente deberá expresar con toda exactitud el nombre completo del sistema o página electrónica de la cual fue obtenido el mismo. Y si los datos proporcionados al respecto resultan incorrectos, pues la prueba se declara desierta. Como vemos, es un poco reducida la forma en la que se está limitando todo a que sean las partes las que aportan los medios, porque como se los comentaba hace un momento, en el caso de que una de las partes me llegue el dispositivo celular donde constan los mensajes que quiero ofrecer como prueba, pues esto no va a garantizar que yo le pueda otorgar valor probatorio pleno, porque como mencionábamos, pues esto yo no tengo certeza de que antes de aportármelo, pues no sufrió alguna alteración o modificación para que refleje lo que el oferente desea que así lo haga. Igualmente, en el caso de los correos electrónicos, no sirve que tú me traigas los elementos necesarios para reproducirlo si no me estás mostrando el correo electrónico original. Como les comentaba que me sucedió a mí, que se me mostraron unos que habían sido reenviados a otro correo. No me sirve si no me muestras el mensaje original. Entonces, son estos aspectos que no están establecidos de forma expresa en la ley, pero que en la práctica debemos de considerarlo para el momento de valorar y creo yo que ir más allá y también en un momento dado enmendar la forma en que se ofreció ciertas pruebas. Obviamente a lo mejor esto va a ser algo muy controvertido, pero creo que va de la mano
con la obligación que como autoridad jurisdiccional tenemos de garantizar el pleno acceso a la justicia en su modalidad también de adecuada defensa, es decir, o sea, el derecho de ofrecer y desahogar las pruebas para que puedan las partes pues fundamentar y sustentar los argumentos que hacen valer tanto como en la acción como en las excepciones. ¿Y esto por qué? Porque al menos en lo particular a mí me toca que la mayoría de las veces que se ofrecen pruebas electrónicas, las mismas no alcanzan el valor probatorio óptimo para poder demostrar lo que se pretendía con ellas. Y esto creo que a la larga va a llegar a afectar y afecta a muchas personas, en particular a aquellos de escasos recursos, porque son ellos los que no tendrían a lo mejor los medios para ofrecer una prueba pericial en informática o en la especialidad que se requiera para poder acreditar la autenticidad de una determinada prueba de esta naturaleza. Entonces, esto también revela un desequilibrio también en el aspecto de índole procesal. Cuando analizamos la tutela judicial efectiva, parte del tema que se aborda al momento de analizarla es precisamente estas acciones afirmativas que la autoridad está llamada a realizar cuando advierte un desequilibrio entre las partes procesales, que en la mayoría de los casos hablamos de que es cuando se trata de que una de las partes es un adulto mayor o que es un menor de edad o que es alguien en situación vulnerable o a lo mejor alguna persona de algún grupo étnico minoritario y que se encuentra en desventaja por el choque no solo cultural, sino a lo mejor también incluso de idioma, etcétera. Entonces, son estos tipo de situaciones a las que se alude cuando se habla de desequilibrio en el ámbito procesal. Pero creo yo que también, por ejemplo, en el caso de adultos mayores, pues están en una evidente desventaja en cierto grado con las nuevas generaciones que han crecido y nacido con la tecnología. ¿Por qué? Porque a lo mejor un adulto mayor no alcanza a apreciar estos aspectos técnicos que nosotros comentábamos, por ejemplo, de que, bueno, es que no creo que pase nada si reenvío el correo y que lo vean allá. No, pues sí pasa, pero ¿qué sucede? Que a lo mejor no estamos tan permeados de cómo funcionan estas nuevas tecnologías, precisamente porque a lo mejor o no se han dado la tarea, digo, hay adultos mayores que son brillantes en cuestiones tecnológicas porque se preparan, pero pues no es la norma general. Entonces, en ese sentido, pues podríamos hablar de que hay ese cierto desequilibrio cuando se trata de pruebas electrónicas. ¿Qué pasa también cuando hablamos de personas con escasos recursos? Si careces de recursos, pudiera llegar a demostrarse inclusive que, pues, oye, ni siquiera a lo mejor no tengo acceso a computadoras personales, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a poder demostrar yo que esto sucedió así, de esta manera? Y por eso es que también debemos de ver cada caso en particular, ver si incluso como autoridades estamos llamados a hacer algún ajuste procesal dentro de los procedimientos para verificar o garantizar que la prueba, pues, al menos, si no que alcance el valor probatorio pleno deseado, pues al menos que pueda darse la oportunidad de que la misma pueda llegar a ser ponderada de forma electrónica. Es decir, si por ejemplo me ofrecen un correo electrónico solo impreso, sin vincularlo con ninguna otra prueba, ni pericial, ni nada, a lo mejor un ajuste procesal cuando se trata de aquí una situación en la que advertamos una desventaja, pues sería a lo mejor requerir a la parte, pues para que informe si está en posibilidad de aportar el dispositivo, computadora o medio electrónico donde se llevó a cabo o donde se elaboró o recibió la comunicación. Esto pues para al menos tener acceso a la prueba electrónica como tal y poderla valorar en su justa dimensión. Si se acredita o no la autenticidad, pues ya quedaría eso para discusión en el proceso, pero al menos orientar a la parte que está ofreciendo para enderezar el ofrecimiento de la prueba de modo que realmente se esté proponiendo y ofreciendo la prueba electrónica que es y que es la esencial, no solamente una copia o una reproducción que en un momento dado a lo mejor no le va a beneficiar ni generar beneficio alguno. Claro que esto pues también genera pues cierta suspicacia, ¿verdad? Porque pues oye, es que a lo mejor luego se van a aprovechar de esta situación y si le vas a enderezar el ofrecimiento de la prueba, pues ¿cómo?
Por eso digo que solo en ciertos casos en los que advirtamos que realmente hay un posible desequilibrio entre las partes, en el sentido de que a lo mejor una parte se advierte que claramente no tiene una situación económica privilegiada y en cambio la otra sí, o en el que exista, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad como ser adulto mayor, o incluso cuando hablamos de cuando hay asuntos en los que se discuten cuestiones o derechos de menores, mayor aún, porque como saben ahí las autoridades sí estamos obligadas a ordenar el desahogo de cualquier medio de prueba que consideremos que pudiera ser de beneficio para garantizar el interés superior del menor. Entonces, en ese contexto es que creo yo que aplicando esta perspectiva de la tutela judicial efectiva y haciendo una interpretación de las disposiciones legales a como ya están redactadas, pero vincularlas con otras de manera que podamos nosotros garantizarle ese acceso a la justicia, es que vamos a poder realmente valorar y validar esta información o estas pruebas en la justa dimensión que así son. Entonces, creo yo que en el caso particular estamos enfrente de un aspecto de carácter muy técnico, como son las pruebas electrónicas, pero que en la medida que se está volviendo cotidiano, estamos llamados también a informarnos y a educarnos más en este tema para poder no dejar todo a una posible desahogo o integración de prueba pericial, porque esto, pues como sabemos, puede ser muy oneroso. Los ingenieros en informática, pues no considero yo que puedan ser dictámenes muy económicos porque implica mucho conocimiento técnico, pero a la vez creo que en la medida en que nos vamos adecuando o familiarizando más con el día a día de estas tecnologías, pues ¿por qué no tendríamos nosotros la aptitud de adquirir estos conocimientos y convertirlos en un conocimiento ordinario cotidiano, de modo que lleguemos a un punto en el que a lo mejor ni siquiera va a ser necesaria una prueba pericial, porque ya de entrada conocemos cuáles son las tecnologías involucradas y los procesos que tenemos que hacer para validar o autentificar cierta información en ciertos dispositivos? Entonces, creo que ese es el planteamiento toral o esencial de mi investigación, en el cual lo que buscamos es precisamente tratar de evitar esto, que esa problemática de la falta de disposiciones legales a casos de pruebas específicas trascienda el resultado de la decisión del fondo. Porque si no se logra perfeccionar la prueba electrónica en su justa dimensión y a como debe ser ponderada, entonces no va a poder demostrar las acciones o en su caso las excepciones y defensas. Y esto pues afecta claramente a un gran número de gobernados, personas que constantemente quieren o acuden a los tribunales pues para lograr que se les escuche justicia, pues no van a poder demostrarlo si nosotros no tomamos cartas en el asunto, en el aspecto particular de las pruebas electrónicas, y tomamos también medidas para hacer ajustes procesales cuando se pueda y proceda, para efecto de garantizar que realmente la decisión de fondo va a reflejar la verdad de los hechos. En últimos años, como mencionábamos al inicio, ha habido esta nueva perspectiva, este nuevo cambio en el que debemos de entender el derecho ya no como una cuestión evidentemente literal a cómo está redactada la ley. Incluso no sé si han tenido oportunidad de leer criterios recientes en donde se ha establecido incluso por los tribunales federales del país, principalmente la Suprema Corte, que incluso cuando sea aparente una posible interpretación literal de una norma, como quiera, tienes tú que atender a ciertos fines últimos o ciertas cualidades específicas del tema de que estás tratando para ver si va a ser la interpretación más adecuada. En un caso en particular que el criterio trata el aspecto del daño moral, alegaban ahí, analizaban el aspecto de la legitimación, que tiene la legitimación para reclamar un daño moral por el fallecimiento de una persona. Y en la ley se establece que son los herederos. Entonces aquí decía la corte, dice, pues sí, literalmente puedes entender herederos como los que ya tienen adjudicada la herencia a su favor o quienes al menos ya fueron declarados herederos por una autoridad jurisdiccional de materia familiar. Pero dice, pero atendiendo a que aquí lo que estamos tratando de abordar es el derecho humano, una justa indemnización por un daño causado por un tercero,
Entonces aquí nos dice la Corte, dice, debes de privilegiar una interpretación más armónica con estas diferentes disposiciones en donde tú concluyas que si bien se alude a la palabra herederos, debe entenderse en un sentido genérico o general. Es decir, cualquier persona que conforme a las disposiciones legales en materia familiar pueda tener esta cualidad. ¿Qué quiere decir? Que incluso un juez civil, nosotros podemos hacer ese análisis de decir quién puede tener la calidad de heredero con base en las disposiciones familiares sin que eso implique un pronunciamiento de mi parte que ya tiene esa calidad. Entonces, esta interpretación novedosa, con ese afán de buscar el fin último, que en este caso del criterio que les platico era obviamente garantizar el derecho humano de una justa indemnización, debe permear en todos los aspectos y principalmente también en los aspectos procesales, como en el caso de que les estoy poniendo a su consideración, porque aquí en este supuesto de no hacerlo así, yo creo que vamos a seguir en una postura muy positivista, muy legista, en el que si no está regulada, pues yo no puedo hacer nada y estoy maniatada y ya cada parte verá cómo le hace. No, los mismos criterios que les comento que en fechas recientes han sacado los tribunales respecto a pruebas electrónicas, algunos sobre registros electrónicos, te van delimitando parámetros, ya van delimitando ciertos parámetros de cómo se deben de ofrecer y perfeccionar estas ligas. Por ejemplo, en el caso de registros electrónicos de páginas que son privadas, que no son públicas, hay un criterio que habla la Corte que dice, bueno, para que tengan valor pleno, necesitarían estar certificados por un notario, es decir, que el notario certifique que este registro electrónico fue obtenido de tal parte o tal cual, porque solo de esa manera se pudiera equiparar a una copia certificada. Entonces ya vemos que la Corte está utilizando disposiciones legales que ya existen, como en el caso concreto es, por ejemplo, el valor probatorio de las copias certificadas, porque ya existen disposiciones legales que las regulan y también criterios jurisprudenciales que establecen los parámetros para valorarlas, ya las está trasladando a este tipo de pruebas electrónicas. Entonces, esto debe de hacerse en general, no solo para el valor probatorio que se les va a asignar a todas, sino yo creo que desde raíz, si atendemos el problema desde raíz, desde la forma en que se ofrecen y desahogan en el juicio, podemos garantizar un mayor protección al derecho de acceso a la justicia en la sentencia que vamos a dictar de fondo, porque no vamos a poder estar expuestos a una posible reposición o a una diversa, a lo mejor, eh, modificación del fallo por el hecho de no haber agotado todas las acciones que nosotros como autoridad estábamos en posibilidad de llevar a cabo para garantizar que la prueba se podía desahogar y materializar de forma más adecuada. Es decir, como lo habíamos mencionado en relación a una, pues a una dimensión como es prueba electrónica y no una simple representación en papel. Obviamente no omito mencionar que incluso en doctrina y en la práctica se habla del principio de equivalencia funcional, que es cuando equiparamos una prueba electrónica a una prueba documental. En el caso de las categorías de las pruebas, yo considero que pues este tipo de equivalencias, este principio aplicaría solamente para el caso de documentos electrónicos. En su caso también podría ser extensiva a los registros electrónicos dependiendo si, como lo mencionamos hace un momento, están certificados o no y dependiendo del tipo de registro. Pero puede no ser aplicable, por ejemplo, a los mensajes de datos o a los archivos multimedia, porque ¿con qué los vamos a equiparar? ¿Qué prueba instrumental es equiparable a este tipo de prueba electrónica, como el archivo multimedia, como un video? Entonces, como no hay un equivalente, entonces aquí no aplica. Cambio, solo en este apartado, en esta categoría de los documentos electrónicos, sí se puede traer toda la reglamentación que existe en materia de prueba instrumental y aplicarla a estos documentos electrónicos o a estos registros electrónicos para poder considerar que puedan ser valorados al momento de valorarlos. Creo que la problemática en el desahogo se encuentra más en estas otras dos categorías, que es el mensaje de datos o el archivo multimedia, porque es ahí donde sí existe la necesidad de que atendamos directamente a la prueba en sí como electrónica, la prueba electrónica que es, no simples impresiones. Incluso también en mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, ¿a quién no le ha sucedido que te acompañan impresa la conversación del WhatsApp? Pero
esa no es en sí el mensaje de datos y no va a poder ser valorado como un mensaje de datos. ¿Cuál es el mensaje de datos? El que se encuentra en la aplicación y dentro del dispositivo móvil correspondiente. Entonces, ¿cuál es la manera más idónea de ofrecerla y deshogarla? Aportar el dispositivo en el que se encuentra la aplicación, en su caso solicitar la inspección del mismo por la autoridad para que se lleve a cabo de esta manera y pueda la autoridad acceder y tener acceso pleno a la prueba como tal. Lo mismo con los archivos multimedia, que es los que les comentaba, que tienen que ser incluso desde la ubicación original donde fue creado ese archivo multimedia, ya sea fotografía, video o archivo interactivo, dónde fue creado, gestionado y por ende dónde debe ser consultado por la autoridad para verificar si con los elementos técnicos que advertamos podemos llegar al convencimiento de que estamos ante una prueba auténtica. Entonces, en este caso, aquí está la importancia y la relevancia. Debemos de distinguir qué requerimientos, qué necesidades tienen cada una de estas categorías de pruebas al momento de ofrecerse y desahogarse para garantizar que cuando ya dictemos la sentencia, pues que realmente se integró de la manera más adecuada posible para poder garantizar que pueda ser valorada en su justa dimensión. Ahora sí, ya dependiendo de las circunstancias del caso, pero en última instancia, pues evidentemente con base en las reglas que ya están ahora sí establecidas claramente en la legislación. Como conclusión, además de lo que ya hemos mencionado, dentro de la investigación, obviamente que hay muchos temas que se van a abordar, muchas teorías de la interpretación jurídica, muchos también aspectos, obviamente, tecnológicos. Me pareció muy interesante. Tuve 2 entrevistas con peritos en informática, quienes pues me brindaron mucha claridad acerca de las pruebas y son ellos los primeros que me decían que en la práctica suelen tener mucho problema al desahogar las pruebas periciales porque muchas veces se ofrece nada más la impresión de la imagen del mensaje, del correo, y son ellos los que tienen que andar gestionando detrás de las personas. Oye, dime dónde está la fuente original, ¿verdad? O dónde está el, el archivo original que se va a inspeccionar. Entonces, me brindaron mucha claridad en ese aspecto, en esta cuestión técnica. Y también, obviamente, sí se denota que hay muchos aspectos mucho más complejos, de mayor complejidad, detrás de la configuración de estas pruebas electrónicas. Es evidente que no cualquier persona puede manipular un video y verificar si es auténtico o no. Incluso los profesionales me comentaban, ambos peritos, dice, a veces podemos discrepar en si es auténtico o no un archivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo advierto ciertos datos que a mí me generan incertidumbre y la otra persona no, él a lo mejor ya tiene conocimiento de que suele suceder en la práctica que a veces hay datos que se vician ya porque hubo a lo mejor un error al momento de creación o de generación, pero que no trascienden en la autenticidad del mismo. En cambio, por eso decían, sí son conocimientos de carácter complejo, complicado, pero en la medida de lo posible, cuando tengamos claro cuál es la prueba tecnológica en sí, va a disipar muchas dudas y en última instancia, pues creo que la autoridad es lo que debe privilegiar. O sea, el darle su tratamiento tal y como es, como prueba tecnológica que es, si es archivo, si es video, si es fotografía, si es un mensaje de datos, o si es un documento electrónico, que estos, como mencionamos, pues son a lo mejor los más sencillos de ofrecer y materializar en juicio. Entonces, por eso, en la medida de nuestras posibilidades como autoridades, sí debemos de generar todos estos cambios dentro de la misma función que realizamos, propiciar lo anterior. Y encontrar también la manera de perfeccionar, porque, por ejemplo, quedan muchas dudas de que aún y cuando se trata de un documento que trae una firma electrónica, bueno, la autoridad la podemos validar nosotros acá como diciendo, por ejemplo, detrás de cámaras, o hay que fijar un perfeccionamiento dentro de una de las audiencias que se llevan a cabo en el proceso para que ambas partes estén presentes cuando se va a llevar a cabo la validación de esa firma electrónica, por ejemplo. O también podemos nosotros, por ejemplo, convalidar el código QR acá en nuestra instancia,
o tendrá que citarse a las partes para que pues tengan también su derecho de audiencia y aleguen. Entonces creo que todavía falta ciertos ajustes o ciertos lineamientos que hay que definir para poder lograr concretar al menos a lo mejor algún protocolo de un protocolo, creo que esta es la finalidad con la realización de esta investigación, hacer un protocolo de parámetros conforme a los cuales se deben de ofrecer y desahogar las pruebas atendiendo a la categoría de que se trate, porque vemos que tienen características muy diferentes y obviamente también en la medida en la que nosotros también tengamos presente que va a seguir habiendo nuevas pruebas tecnológicas que van a seguir generándose con posterioridad. Ahora, en el aspecto de los archivos multimedia, pues una cuestión a tener muy en consideración es que ahora con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial que pueden ser capaces de generar un video o un audio con tecnología o inteligente que no es la real, hay que tener cuidado porque pues a lo mejor vamos a llegar al punto de decir, sí, es un archivo original, auténtico, pero está creado a base de una inteligencia artificial y no proviene directamente de la persona o no es auténtico en cuanto a las personas que ahí aparecen o son. Entonces, vamos a tener que también tener mucho cuidado con estas circunstancias. Entonces, tiene uno también que ir preparándonos y ver a lo mejor una categoría totalmente diferente para cuestiones de esta naturaleza, generadas con inteligencia artificial y sobre todo también, pues, sobre todo los creadores, que son los que tienen que tener la visión de tener este tipo de candados o de señales que denoten que se trata de un producto de la inteligencia artificial y no de alguna cuestión auténtica o propia. Entonces, en la medida que se vayan dando estos avances, pues vamos a tener que seguir incorporando más lineamientos al protocolo que se busca establecer acerca de cómo se deben ofrecer y desahogar este tipo de pruebas. Yo creo que a partir de aquí, en el caso que nos comentan, yo estoy muy abierta a recibir comentarios si quieren escribirlos en el chat o hacer uso de la voz directamente, porque creo que en esa medida nos podemos retroalimentar mucho más acerca del tema que les estoy presentando aquí. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y el que guste ir subiendo sus preguntas en el chat o hacérmelas directamente, yo con mucho gusto los escucho para poder tener este intercambio. Me voy a referir primero a dos conversaciones que ya advertí que están en el chat aquí de la plataforma. Ay, nada más que ya se me perdió. Aquí está. Esta prueba electrónica contrapone el derecho humano a la privacidad en caso de oposición. El derecho a la privacidad está regulado obviamente desde el punto de vista de cómo se adquiere esta prueba. Sabemos que en el caso de pruebas que provienen de conversaciones privadas, sobre todo los correos electrónicos, las mensajerías instantáneas de WhatsApp y todo esto, sí existe un elemento de derecho a la privacidad, el cual únicamente puede ser superado precisamente por los derechos de acceso pleno a la justicia y adecuada defensa en la medida en la que no están en conflicto, ya que la propia autoridad jurisdiccional puede llegar a proteger este derecho a la privacidad. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso se pueden allegar como pruebas, pero dentro del proceso se puede guardar el sigilo correspondiente para que esta información no sea conocida con nadie más. Y además también tomar las previsiones necesarias, ya sea para testar cierta información, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que en la práctica no se contrapone una cuestión con otra. Sí, por ejemplo, si se trata de comunicaciones que son o sea, si yo como parte actora quiero ofrecer como prueba una comunicación que tuvo mi demandado con un tercero ajeno al juicio, evidentemente ahí sí va a prevalecer el derecho a la privacidad. ¿Por qué? Porque no es una conversación de la que participó el actor y por ende no podría justificarse un interés que éste pueda llegar a tener. Entonces ahí también obviamente eso entra dentro de eso se resolvería al momento de calificar la prueba. Ahí es donde determinamos si la prueba es conducente al proceso o no es conducente, o si es idónea o no es idónea, si es oportuna o no es oportuna. Y en su caso, sí está pegada a la ley,
que también es un aspecto relevante. Si el ofrecimiento de una prueba vulnera, entre otras, alguna disposición de la Ley de Protección de Datos Personales y Derecho a la Privacidad que le asiste a un tercero ajeno al juicio, pues evidentemente no es una prueba ajustada a derecho y no se va a admitir a trámite. Por otro lado, nos comentan aquí, en materia laboral se ofrece esa prueba en los mensajes de WhatsApp, se perfecciona con la pericial en informática y he visto que los ingenieros cobran como aproximadamente 20,000 a 30,000 pesos. Es correcto, son muy caras las pruebas periciales y es por eso que yo considero que cuando se trata de personas que están siendo demandados, por ejemplo, en mi caso que me toca conocer asuntos de arrendamiento, los están demandando porque no pueden pagar la renta de su hogar, van a tener dinero para pagarle a un perito en informática para que justifique que, por ejemplo, a veces alegan que, oye, se les dio una prórroga para el pago o se les hizo un descuento en la renta, pero todo está en mensajes de WhatsApp, no tiene nada firmado o documentado. Entonces ellos los ofrecen impresos. Ellos no tienen esa cantidad de recursos para poder cubrir a lo mejor una pericial en informática muy onerosa. Si no pueden pagar una renta de 5,000 pesos mensuales, pues menos van a poder pagar los honorarios de un perito en esta materia. Entonces, es ahí donde tenemos que ponderar y buscar opciones. Como les comento en mi plática con los peritos en informática, pues sí me comentaron que hay datos que uno puede advertir y ver y darte cuenta y donde te pueden evidenciar si hubo o no una alteración en el mensaje, pero pues lo principal es tener acceso al mensaje original. Cuando se te pone a tu disposición el dispositivo móvil que tiene la aplicación de WhatsApp y donde tú accedes a una aplicación que a lo mejor trae el nombre de una de las partes, pero que a lo mejor trae el número telefónico del cual se justifica, porque esta también es otra cuestión, o sea, el hecho de que acreditemos que el mensaje es auténtico, pues no quiere decir que podamos darle valor probatorio pleno en contra de la parte demandada. Además, hay que demostrar que evidentemente el emisor o el receptor corresponde a esta parte. ¿Cómo? Pues vinculando, ya sea que acreditando que el teléfono de su titular es realmente esta persona, o a lo mejor a través de una prueba de reconocimiento donde te reconocen que efectivamente es un número telefónico, o incluso también por eso yo ya me ha tocado en ocasiones ver que en ciertos contratos incluso se establece que la parte entre los datos de la parte arrendataria con domicilio en tal, así, 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 y teléfono número tal. Ya pones su número telefónico de celular. ¿Por qué? Porque para evitarse que en un futuro, si desean tener en consideración como prueba algún mensaje de texto proveniente de ese teléfono, pues se puede acreditar o vincular. En el apartado del Código de Comercio, donde regula los mensajes de textos, ahí se habla de que las propias partes en el acuerdo que van a celebrar se pueden poner de acuerdo en cómo van a tener por demostrada la autenticidad de que quién es emisor y receptor. ¿Esto cómo se hace? Pues una de esas formas es esto, estableciendo de que, oye, pues tú cuentas con este número telefónico y este es tu correo electrónico, de manera que cualquier comunicación que provenga de estos, yo ya la estoy previamente reconociendo como auténtica. Entonces, esa es una opción también para prevenir a futuro, pues que se vaya a alegar ahí la falsedad de la autoría de algún mensaje o correo, etcétera. En otro punto nos preguntan, ¿y si se graba un audio o video sin autorización del demandado puede ser admitida como prueba? Ahí sí entraría la cuestión yo creo que se puede admitir, pero la cuestión es que queda expedito el derecho de objeción de la contraparte, quien puede alegar precisamente que fue obtenida por medios ilícitos. Entonces es ahí donde ya al momento de resolver en definitiva, se haría el análisis, el estudio de si efectivamente se demostró que fue obtenida a través o de manera ilícita porque fue sin consentimiento, y en un momento dado, pues no otorgarle el valor correspondiente. Pero yo creo que de entrada, al menos para la cuestión de la admisión, salvo que sea muy evidente que exista una negativa de que no se está o no se dio el consentimiento para tal, pero yo creo que eso ya, al menos en los procedimientos civiles, mercantiles, familiares, que todo queda a resolución hasta la sentencia, creo que es hasta la sentencia donde podríamos determinar si se obtuvo o no de manera ilícita y en su caso, pues no valorarla y ponderarla. No sé si tengan alguna otra pregunta adicional. Creo que en el caso del chat ya no advierto ninguna otra pregunta.
No, parece ser que no, ya estamos completos en el chat. No sé si de manera presencial hay alguna, bueno, virtual hay alguna persona que quiera intervenir. Parece que no. Bueno, pues nos resta solamente agradecer infinitamente su participación, jueza Cintia Nayeli Sierra Vega, y en relación a esto, pues ha sembrado muchas cosas interesantes que seguramente serán de mucha utilidad para nuestros compañeros. Pedimos amablemente a nuestro coordinador de formación inicial y capacitación continua, el maestro Miguel Ángel Almaraz Huerta, haga entrega de merecido reconocimiento por su valiosa participación esta tarde. Gracias, maestra María Antonieta. Bueno, pues como lo habíamos advertido al inicio de esta conferencia, pues la verdad ha dado mucha información. Creo que coincido con usted en este aspecto de que pues la tecnología, y digo, y es una información que desde pandemia pues revolucionó, se avanzó muchísimo en este rubro y que sin duda alguna, como lo ha referido, pues un tema al que como institución, como ustedes como juzgadores, pues toca enfrentarse y sobre todo actualizarse y no dejarlo únicamente a cargo de las partes, de peritos, sino que también, como lo ha señalado, contar con al menos un conocimiento básico, definiciones técnicas, vamos a llamarle lo necesario para poder al menos resolver asuntos sobre los cuales se está tratando o la base fundamental de algún asunto verse sobre una prueba electrónica. Entonces, me parece bien su investigación. Creo que hay mucha materia para abundar. Como lo ha señalado, pues apenas va ahí avanzada, pero sin duda alguna, pues es un gran avance de lo que usted lleva. Tal y como le he comentado a los otros compañeros doctorantes, le hago desde este momento la invitación a que nos comparta la conclusión de esta investigación y que concluya en al menos en esta visión que usted tiene de que se forme algún manual o algo que pueda al menos regir el desahogo especializado de la prueba digital y pues con esto garantizar así la tutela judicial efectiva a la que estamos comprometidos. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, le hago entrega de este merecido reconocimiento, el cual a la letra dice: el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento a la maestra Cintia Nayeli Sierra Vega por su destacada participación en la conferencia Desahogo Especializado de la Prueba Electrónica como medio para garantizar la tutela judicial efectiva. Está firmado por el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, quien es director general del Instituto de la Judicatura, el día firmado en Monterrey, Nuevo León, en esta fecha, quien le hace extensiva la felicitación por cuestiones de agenda propias del instituto, no pudo estar presente, pero me ha pedido que le haga extensiva esta felicitación. Y pues bueno, agradecer también a los compañeros y compañeras que estuvieron aquí presentes, ya compañeros están felicitándola también por el chat, hubo participación, entonces pues muchas felicidades por esta conferencia, fue muy enriquecedora, pues. Muchas gracias a todos, al instituto. También extiéndale ahí mi agradecimiento al maestro Jesús Demetrio, a ustedes también, compañeros del instituto, por siempre incluirnos y apoyarnos también en este camino que estamos emprendiendo. Y cuenten con que yo deseo que colaboremos para que en un momento dado que si la información que yo estoy recabando pueda ser de utilidad para toda la comunidad, pues me encantaría que pueda apoyarnos para hacer un protocolo de esta naturaleza. Les agradezco a todos los que se conectaron. Muchas gracias por venir a escuchar el tema y pues me quedo a sus órdenes para cualquier duda, cualquier discusión que quieran tener acerca del tema. Estoy a sus órdenes. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, jueza Cintia Nayeli Sierra Vega. Gracias a todos y todas por su asistencia a través de la distancia a esta conferencia, invitándoles y reiterándoles que estemos al pendiente de las actividades académicas del Instituto de la Judicatura. Que tengan muy buenas tardes. No. Gracias.